día. Gracias por continuar con nosotros, Carolina Sadler, con el análisis internacional del día de hoy. Señores, Evo Morales ha salido rumbo hacia México, México a través del presidente Obrador, López Obrador, le ofreció asilo político y Morales aceptó. En el día de ayer se hizo la solicitud formal vía telefónica. Todo esto, recapitulando, todo esto es a raíz de, recordemos, las elecciones celebradas el pasado 20 de octubre, la auditoría de la Organización de Estados Americanos, que encontró irregularidades y recomendó nuevas elecciones. Pero hay varias cosas que quiero decir. Lo primero es que una vez la Organización de Estados Americanos recomendó que se celebraran nuevas elecciones, Evo Morales, de hecho, convocó nuevas elecciones. Luego, producto de la solicitud, como se está diciendo, del jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, pues renunció. Justamente dijo que para impedir derramamiento de sangre y para detener la ola de violencia que se ha registrado en Bolivia desde el pasado mes de octubre. La oposición, recordemos también, una vez celebradas las elecciones en octubre, pidió para las elecciones la presencia de organismos internacionales, pidió de hecho la auditoría de la Organización de Estados Americanos, luego pidió que se celebrara una segunda vuelta, luego pidió nuevas elecciones, también solicitaron la renuncia del presidente, convocaron a protestas, etc. Ahora sale un audio, de hecho, de los días 8 y 10 de octubre, 10 días y 12 días antes de celebrarse las elecciones, en donde justamente la oposición y líderes de la oposición conspiran entre ellos y los militares al mando del presidente Evo Morales, justamente para llevar a cabo un golpe de Estado. Ustedes pueden entrar a la página blackdoorswordpress.com y ustedes ahí pueden escuchar las conversaciones. Todo esto se dice que patrocinado por los senadores americanos Ted Cruz, Marco Rubio y Bob Menéndez. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de Evo Morales nunca tuvieron una relación, vamos a decir, no quiero decir amistosa, no quiero utilizar amistosa, pero una de las cosas que caracterizó a Evo Morales fue el hecho de que, digamos que no toleró muchas de las imposiciones del gobierno de los Estados Unidos a través de los años. Entonces, muchas personas se preguntan si hubo un golpe de Estado. Desde mi punto de vista, y esta es mi humilde opinión, por supuesto, voy a leer textualmente lo que significa un golpe de Estado. Un golpe de Estado supone la sustitución de las autoridades existentes y el cambio de mando de las instituciones estatales por imposición. Entonces, el mando del presidente fue interrumpido. El presidente electo, de hecho, él estaba supuesto a terminar su mandato presidencial en enero del próximo año. O sea, fue una renuncia forzada. El procedimiento fue inconstitucional por la sugerencia de los altos mandos militares y las Fuerzas Armadas fueron las que definieron el enlace de su gobierno, del gobierno de Evo Morales. En el día de hoy, la Organización de Estados Unidos, en la sección extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, ha solicitado pues que se haga una reunión para tratar la situación de Bolivia. Esto a solicitud de países como Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Perú y República Dominicana está entre los solicitantes y voy a decir, la presidencia de Guaidó, el presidente interino, y voy a decir eso entre comillas, el presidente. La Organización de Estados Americanos ha rechazado cualquier salida inconstitucional a la situación, pero no se ha referido a lo que muchos han llamado un golpe de Estado. En Bolivia continúan las protestas, los heridos e incluso personas muertas. La semana pasada incluso una representante del gobierno de Evo Morales fue sacada de sus oficinas, fue arrastrada por una multitud, le cortaron el cabello y la llenaron de pintura. Entonces, esta no es la forma de hacer oposición. Cualquier persona puede decir que Evo Morales tuvo faltas, estoy segura que sí, estoy segura.
como también el opositor Carlos Mesa, que recordemos que fue presidente hasta el año 2005. Entonces, recordemos también que Evo Morales fue quien puso a Bolivia en el mapa. Es tan fácil desde afuera mirar las situaciones y decir, sobre todo cuando se es oposición, y decir que un presidente actuó mal, pero también recordemos que ningún presidente va a complacer a todos los ciudadanos de un pueblo. Los presidentes están para tomar decisiones que en algunos casos van a ser decisiones difíciles. Entonces, hoy en día se habla de muchas de las faltas de Evo Morales. Entonces, vamos a recordar algunos de sus logros. Por ejemplo, la deuda externa en el 2005, Bolivia ocupaba el segundo lugar de mayor nivel de deuda externa. En el 2018, Bolivia es el séptimo país menos endeudado de América Latina. El crecimiento del Producto Interno Bruto registró un crecimiento durante todos los mandatos presidenciales de Evo Morales. La justicia social, la distribución equitativa de la riqueza fue una de las prioridades de los gobiernos de Evo Morales. De hecho, recordemos que él mismo es descendiente de indígenas, se identifica como tal y por lo tanto fue uno de los sectores que había sido ignorado durante toda la historia de Bolivia y que por primera vez en años bueno, pues se le tomó en cuenta. El Banco Mundial, y esto yo no me lo estoy inventando, ustedes pueden entrar a las redes sociales y buscarlo porque es información pública. El Banco Mundial ha calificado que Bolivia pasó de ser uno de los países de bajos ingresos, que percibían las personas bajos ingresos, a ser uno de los países que hoy reciben ingresos medios, en donde bajó los niveles de pobreza. También se caracterizó por lo que es la reforma agraria, la nacionalización de los hidrocarburos, bajó su salario y sus funcionarios. También se creó una cuenta especial del Tesoro Nacional para invertir en empleos, educación y salud. Creó lo que fue una campaña de alfabetización justamente para esas minorías que habían sido segregadas, en donde enseñaba el español en su primera etapa y se llevó a Bolivia profesores de Cuba y otros países y luego pasó a enseñar lenguas indígenas como el aymara, el quechua y el guaraní. El gabinete, en materia, por ejemplo, de la mujer, el gabinete de Evo Morales estaba compuesto por un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Todavía aquí en República Dominicana nos falta mucho para llegar ahí. Como dicen los políticos, nos falta mucho por hacer. La tasa de mortalidad infantil bajó un 50% en los gobiernos de Evo Morales y la esperanza de vida subió de 64 años a 71 años. Entonces, ustedes sean quienes juzguen si las acciones del presidente Morales, colóquenlas en una balanza. Por supuesto cometió errores, yo estoy segura que sí, como todos los políticos. Pero hoy en día se habla de dictadura, se habla de crímenes. Deberían bueno, les sugiero amablemente que busquen las informaciones porque, como dije anteriormente, son públicas. Otro país también que está convulsionado, señores, bueno, pues es China y es una de sus dependencias autónomas, en este caso Hong Kong. Continúan las protestas, continúa el caos. Esta semana se han registrado 2 personas gravemente heridas. Una persona fue incendiada por los manifestantes y la otra fue un joven de quienes protestan. Ahí están las imágenes, pues recibió un disparo a quemarropa, se dice que por las autoridades policiales. Todavía no se ha emitido un comunicado especial. Todo esto, ¿a qué se debe todo esto? Pues el pasado mes de junio se habló de un proyecto de ley que permitía la entrega de prófugos de las justicias a Taiwán, Macao y la China continental. Todo esto desató una ola de violencia, pues los manifestantes decían que esto le daría mayor poder sobre Hong Kong a la China continental y entre los puntos que los manifestantes han solicitado estaba justamente el retiro de este proyecto de extradición, fue retirado, la amnistía a activistas detenidos durante la protesta, el relanzar nuevas reformas políticas para esta región administrativa. Y esto es muy interesante porque en el caso de Hong Kong se rige bajo la ley de libertad de asamblea y libertad de expresión, pero esto va a vencer en el año 2047 y no se sabe cuál va a ser el estatus con el que Hong Kong va a quedar.
Mientras tanto, nada, la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, dijo que la violencia no dará una solución y el presidente chino Xi Jinping ya había dicho en varias semanas que la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, va a permanecer en su posición, no será removida. Pasamos a Reino Unido, señores, el Brexit. El Brexit, señores, en el día de ayer, Nigel Farage, pues, anunció su respaldo a Boris Johnson, el primer ministro. Esto para las elecciones próximas de diciembre, del 12 de diciembre, y el partido del Brexit anunció que no competirá por los 317 curules ganados de los conservadores en el año 2017. ¿Pero qué significa esto? Significa que Johnson está cada día más cerca de que su propuesta para el Brexit sea pues aceptado, aunque tiene que lo que busca es evitar un parlamento dividido y sin una mayoría conservadora. De un lado están los laboristas, Jeremy Corbyn. Su propuesta es renegociar el acuerdo del Brexit y someterlo a un nuevo referéndum. Y está la joven Swinson, una escocesa del Partido Liberal Demócrata. Su propuesta es justamente que Reino Unido permanezca dentro de lo que es la Unión Europea. Su propuesta dice básicamente que es una propuesta de contrapeso contra lo que es el nacionalismo y el populismo. Así está el mundo, vamos a la pausa. Regresamos en breve con más contenido de Despierta RD. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.